Sean todos bienvenidos a la reanudación del ciclo de conferencias de la Semana de la Mediación 2012 en su tercera edición de este evento que pretendemos sea un evento insignia respecto y referente a la mediación en el estado de Nuevo León y, por qué no, también en nuestro país, para poder que se convierta en un foro abierto de discusión en el donde se pueda brevar para comprender cada día más y promover los temas relacionados con la solución colaborativa de conflictos y con la mediación. Es un honor para mí el que este día podamos tener esta segunda conferencia del ciclo de 5 días con el doctor Armando Castanedo Abay, y también es un honor para mí el poder pedirle a mi amigo el licenciado Rafael Lobo Niembro, mediador destacado en la entidad y en el país y a nivel internacional, y quien también desde hace años tiene una relación de amistad con el doctor Armando Castanedo Abay, y pedirle que por favor pueda presentar a nuestro conferencista de este día. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este segundo día de actividades de la Semana de la Mediación, auspiciada por el Poder Judicial del Estado, encabezada por el Centro Estatal de Métodos Alternos. Realmente pues para mí es un honor poderme dirigir el día de hoy a todos ustedes, el que me hayan pedido que presentara al doctor Armando Castanedo Abay. Voy a leer una breve síntesis de su currícula. El doctor Armando Castanedo Abay es doctor por la Universidad de Valencia, España, y doctor por la Universidad de La Habana, en Cuba. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Es mediador e instructor internacional. También es árbitro comercial internacional y vicepresidente de la Corte de Arbitraje Comercial Internacional, adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. También es asesor jurídico de la Junta Directiva del Fórum Mundial de Mediación por 6 años. También ejerce como maestro y profesor de la Universidad de La Habana, en Cuba. Es autor, entre otros libros, de La mediación, una alternativa para la resolución de conflictos. También Mediación comercial, práctica, técnicas y perspectivas para el tercer milenio. El doctor Castanedo también es miembro del Comité Científico de la Mesa Directiva del Primer Congreso Mundial de Mediación, donde ha sido ponente en diversos talleres en estos congresos mundiales. También cuenta con una amplia trayectoria en la docencia internacional, pues ha sido profesor invitado por la Universidad de Berkeley, en California, la Florida International University, también en Birmingham University, en la City University de Nueva York, en la Escuela de Derecho, en la Chicago University, en la Universidad Autónoma de Sonora, en el Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Cuautitlán Izcalli, la Universidad Libre de Derecho de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es investigador por la Universidad Complutense de Madrid, por la Universidad de La Plata y el Congreso de La Plata en Argentina. También en la Universidad de Serena en Chile, y también ha sido investigador para la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. También es árbitro de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, miembro del Colegio de Ciencias Sociales de México y profesor de planta del Instituto Nacional de Mediación de México, miembro del Colegio de Árbitros y Mediadores del Ecuador. Y hay una larga lista de libros y publicaciones, más de una veintena de ellos, en una trayectoria que ha sido muy fructífera, muy rica. Yo quisiera agregar solo un par de comentarios que pues son cosas que no vienen en los currículums y no se leen en los libros. Yo tuve el gusto de conocer a Armando hace poco más de 12 años en un congreso mundial en Cerdeña, Italia, y desde entonces pude descubrir una persona realmente comprometida con la causa de la mediación. Ha hecho una revolución en su país por implantar el tema de la mediación. Si queremos asociar
un punto de referencia en Cuba con la mediación, definitivamente y sin temor a equivocarme diría que Armando Castañeda Abay tiene muy ganado ese lugar, ese reconocimiento, y que ha trascendido de sus fronteras, que ha superado muchas dificultades. Salir y viajar implica muchos retos. Él ha puesto en alto el nombre de su país y el nombre de la mediación. Para mí es un privilegio y honor el día de hoy dejarle el uso de la palabra a nuestro maestro y amigo Armando Castañeda Abay. Gracias. La única dificultad que tiene este tipo de presentaciones cuando lo hace un hermano querido es que ponen la varilla muy alta, ¿no? Entonces, para brincar esa varilla se pone difícil el tema, ¿no? Buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. Un agradecimiento a todos ustedes por estar acá, ante todo. A mi México querido, que también lo considero mi patria, la patria de mi abuela paterna, de Mérida. Por lo tanto, llevo sangre de la raza también, y me enorgullezco mucho de ello. Muchas gracias a todos los organizadores, para que no se me quede nadie, a todos los administrativos, a todas las personas que están cuidando que los salones estén como deben estar para que todos estemos acá. A la persona que pensamos nosotros que hace lo mínimo, que puede resultar a veces lo máximo. Muchas gracias a esas personas. Muchas gracias, maestro Rubén Cardosa Moirón, por la invitación que nos ha hecho, por el delicado tratamiento y la amabilidad que nos ha brindado siempre y el apoyo que siempre hemos tenido de él. Querido hermano Rafa Lobo Niembro, de quien me enorgullezco ser hermano casi de sangre. Queridos organizadores del Poder Judicial, personas que le interesan estos temas de paz y concordia. Padre, con su permiso, muchas gracias por estar acá. Y demás congéneres. Nosotros teníamos previsto hablar un poco de cómo estaban las cosas en mediación en Latinoamérica. Y, por supuesto que es lo que vamos a hacer. Pero yo preferiría, en vez de ponernos a comentar qué está ocurriendo en Argentina, qué ocurre en Ecuador, cuáles son las leyes, dónde están los centros, qué se ha hecho, me interesaría mucho compartir con ustedes algunas ideas que se refieren a la siguiente afirmación. La mediación goza de muy buena salud en Latinoamérica. La mediación en Latinoamérica está en un punto de avanzada en relación con el ámbito internacional. Es decir, me propongo comentarles algunas intríngulis de los procesos de mediación que se pusieron de relieve ayer acá, cuando se hablaba del convenio, de los acuerdos, si debían necesariamente que tener una fuerza vinculante, si debían ser comprometidos con el Poder Judicial o no. O también el tema incluso de la confidencialidad, de la neutralidad. ¿Por qué? Porque estamos abocados a cambiar los paradigmas con los cuales hemos vivido muchísimos años. Los paradigmas que hemos vivido hasta el día de hoy, durante todos los siglos de la historia de la humanidad, muchos de ellos han tratado de solucionar los conflictos a partir de sistemas adversariales. Vamos a tratar de resolver el conflicto en base a la fórmula ganar-perder que lleva él intrínseca, con procesos que también llevan intrínseca la fórmula ganar-perder. Si seguimos desarrollando la potencia de la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo, como decía Gandhi, nos vamos a quedar ciegos y no vamos a poder comer carne. Y yo no sé a los vegetarianos, pero a mí me resultaría muy complicado porque soy medio caníbal. Entonces, depende del estilo que decidamos. Por otro lado, la revolución tecnológica del siglo XXI, que para mí es genial, que me encanta manejar los software de punta y que yo sé que ayudan mucho a trabajar, que ahorran mucho tiempo, que son muy productivos, están erosionando
las habilidades comunicacionales de los seres humanos. Leía en un periódico de bastante trascendencia internacional, hace menos de 3 meses, un gran titular en la primera página que decía: este señor con su laptop va a resolver todas las dificultades que tiene en su vida y todas sus necesidades desde su apartamento sin necesidad de salir a la calle tan siquiera. Claro, era una propaganda de la Microsoft Company. Y yo me preguntaba, ¿llegaremos al Mowgli de Rudyard Kipling? ¿Al niño que hablaba con los lobos? Las habilidades comunicacionales. ¿Qué pasa para podernos entender en confraternidad, en unidad, en comprensión, en colaboración? Estos paradigmas a los cuales estamos acostumbrados parten de la famosa teoría cartesiana de la bifurcación de los términos hasta un extremo y hasta el otro. Blanco, negro. Bonito, feo. Claro, oscuro. Frío, calor. Y no vemos la amplia gama del arco iris que nos ofrece las posibilidades de la propia existencia humana. Es decir, ver la complejidad, como dice Edgar Morin, un gran filósofo hoy en día, de su sistema complejo, como un abanico de oportunidades. Ver al conflicto como productivo, ver al conflicto como un reto, ver al conflicto como una oportunidad de crecimiento personal. No les estoy diciendo que saquen de aquí a buscar conflictos, tampoco. Pero yo les pregunto a ustedes, estas personas, estos matrimonios que llevan 30, 40 años de matrimonio, ¿creen ustedes que no ha tenido alguna dificultad en la vida? Es que han logrado pasar por encima de ella y fortalecer su propia relación. ¿Por qué? Porque han sabido separarse del paradigma de la reactividad. Vivimos reactivamente y debemos vivir proactivamente. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué hacemos diariamente en nuestras vidas que sea realmente productivo, que sea realmente proactivo para lograr esa productividad? Y no que a veces nos sentimos que la vida nos va llevando la mano, que no podemos. A veces decimos, está tan enredada la vida, está tan rápido. No, no es que va tan rápido, es que estamos dejando que nuestras reacciones conduzcan nuestra vida. Y entonces estamos presos todos de nuestros paradigmas. Es decir, no hay una distancia entre el estímulo y la reacción que tenemos nosotros. Un ejemplo clásico que nos gusta mucho y muy didáctico, que nos ayuda en nuestros cursos, ¿no? Yo le pregunto a todos los que tienen niños pequeños aquí ahora, imagínense que su hijo llega a la casa hoy, a las 6 de la tarde, le dice, papá, en la prepa me quitaron la merienda, me tiraron al piso, me dieron palazos duros, papá, por eso tengo todos los moretones. ¿Qué piensan ustedes instintivamente? ¿Qué respuesta le dan? Pues mañana llevas un palo más grande, le abres la cabeza en 4, le sacas el cerebro y lo pisas duro allí. Si seguimos viviendo así, es que no damos un espacio entre el estímulo y la reacción. ¿Vieron ustedes La vida es bella? La vida es bella, la película donde este señor trata de mostrarle al niño un modo de escapar psicológicamente del encierro y de la cruel situación que vivía en esos momentos. Que parecía un parque, que parecía un paseo aquello. También ponemos un ejemplo en nuestros cursos, que tenemos muchos alumnos por acá, honor y privilegio de que estén en nuestra conferencia también. Llega a sus casas su señor esposo o su señora esposa, y entonces fíjate, y empieza la gran pelea, alzarse la voz, y usted va derechito donde está la almohada porque le tenía guardada una rosa, lleva la rosa y le dice, aquí tienes mi amor, esto no es una rosa, es un espejo. Usted ha decidido ser proactivo, no reactivo. ¿Qué pasa a esa persona que recibe ese espejo? ¿Seguirá gritando? Bueno, puede haber alguien insensible, ¿no? Por otro lado, la vida se mueve a partir de intereses. Y nosotros en mediación trabajamos con intereses y necesidades, independientemente que sea la línea de Harvard o de quien sea. Trabajamos fundamentalmente intereses y necesidades, porque no hay nada en la vida que no se mueva a través de interés. No estoy hablando del interés, el concepto peyorativo de interés del dinero, del automóvil, o de la casa, o del palacete. Estoy hablando de todo tipo de interés, ¿no? Entonces, en los cursos que nosotros impartimos para habilitar mediadores en nuestra Latinoamérica,
nosotros, que tiene 250 horas, decimos, el que encuentre algo que no se mueva a través de interés, nos los dice, y si es así, puede irse a pasear las 250 horas, y le entregamos su certificado al final. Y entonces ya sabes cómo son los cursistas, ¿no? Todos somos así. Y le voy a coger las 250 horas, le instructaba. Voy a salir y me voy a pasear y le voy a encontrar. Y sale una persona por un lugar y nos dice algo importante. Profesor, el amor puro, profesor. Ahí está, me voy, deme mi certificado. No, un momentico. El amor puro por lo menos tiene el interés de recibir amor puro. Porque si usted entrega flores y recibe piedras, bueno, un masoquista, ¿no? Profesor, lo encontré. El amor de madre, profesor. Ahora puso difícil. El amor de madre por lo menos tiene el interés de que ese sea un hijo con una correcta y adecuada escala de valores. Que sea un hijo útil a la sociedad, que sea un hijo saludable, que sea un buen profesionista el día de mañana, o un buen técnico, o un buen labrador, o un buen agricultor, o un buen limpiador de un piso, con toda su dignidad. Por lo tanto, estas son las cuestiones que quisiera yo tocar. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica que pone a Latinoamérica a la avanzada de la mediación? Contrastándolo con otros lugares. ¿Qué ha pasado en México, por ejemplo? Aquí tenemos el propio Monterrey, los pioneros de San Pedro. Aquí está Rafa, cuando creó su centro, San Pedro. Aquí tenemos el Centro de Métodos Alternos. Aquí tenemos muchísimas personas interesadas en desarrollar una cultura de paz, una cultura de diálogo importante, representativo de la sociedad regiomontana. Ni qué hablar de Guanajuato, los proyectos en Guanajuato, o en Oaxaca, o en el Distrito Federal, en Tlalnepantla, en Nezahualcóyotl. Tiene sus centros de mediación. Si se me queda alguno, después me lo dicen, pero sé. Hay muchísimo en todo México. Algunas leyes, algunos centros y algunas cosas que se vienen haciendo en Venezuela, en Costa Rica, en Paraguay, en Colombia, en Cuba, en Argentina y en México. Pero eso, como les decía anteriormente, no es lo verdaderamente trascendental. Es importante una buena norma de mediación. Es importante que en el orden jurídico salga el propio orden del ejercicio de la mediación. Pero cuidado, no nos vaya a pasar lo que nos ha pasado con el arbitraje, que se ha judicializado. Cada día más hay más intromisión del Poder Judicial en los arbitrajes, que se suponen métodos alternos de solución de conflictos. Pues cuidado con esa normativización de la mediación. La fortaleza de la mediación es su flexibilidad, es su adaptabilidad a las condiciones distintas de todos los conflictos, de todas las personas, a las concepciones y los conceptos de todas las personas. Porque trabajamos con eso. Y por eso le decía al principio de los paradigmas. Depende de los conceptos con los cuales nosotros desarrollamos nuestras vidas. ¿Quiénes son los que creamos los conceptos? No somos los seres humanos. Entonces somos los que creamos los diccionarios, ¿verdad? A partir de los diccionarios actuamos y nos comprendemos unos a otros. ¿Por qué no podemos cambiarlos? Si los paradigmas, a partir de los conceptos que hemos creado hasta ahora, no nos han dado resultados y están generando, desgraciadamente, una guerra fratricida en el siglo XXI, ¿por qué no cambiarlos? ¿Por qué no hacer nuevos diccionarios? Y cambiar aquellos términos que nos llevan a un estímulo a la adversidad, a los sistemas adversariales, en todo lo contrario, a un estímulo a la colaboración, a la comprensión, a la legitimación, a saber que el prójimo vale tal como nosotros. Como decía el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno. Y uno de los derechos ajenos son ser reconocido por todos los prójimos. Por el prójimo, por supuesto. La famosa legitimación en el proceso de mediación. Aquí tenemos nosotros 9 concepciones que, a mi juicio, resumen el por qué Latinoamérica está a la avanzada de la mediación.
nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la relación interpersonal. Ver la relación interpersonal en donde lo importante es cómo soy comprendido. Lo importante no es lo que quiero decir, lo importante es cómo soy comprendido. Darle el rol y el papel que requiere el prójimo, interlocutor, para transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Cuáles son los dilemas que Latinoamérica ha resuelto y por lo cual yo digo que está a la avanzada? Hay muchos lugares del mundo que usted llega y dice, la confidencialidad, 100%. Imposible de que haya excepciones a la confidencialidad. Tiene que ser secreto. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Rompamos todas las notas del mediador. Hagamos todo lo que querramos. Pero hay determinados momentos que las excepciones confirman las reglas. Y que no podemos separarnos de la realidad, que es mucho más rica que cualquier previsión. Y eso fortalece a la propia mediación en su actuación más transparente cada día. 3 conceptos básicos. El primero, mediación, Estado de Derecho y estructura sistémica. Hay que respetar el Estado de Derecho. La mediación no es más que una alternativa. La mediación no es más que otro camino. La mediación no es más que la democratización de la solución de los conflictos de los seres humanos. Cuando digo democratización, digo porque mientras nosotros tengamos que ir a 3 o 4 lugares solamente a denunciar, a quejarnos, a hacer sugerencias, digamos, la Procuraduría, la Fiscalía, los tribunales, y no tengamos otra alternativa, no podemos elegir, no podemos tener opciones. Y el tener opciones es lo que le da el poder a ese demos. Es el que le da la gracia, poder a ese demos pueblo. El poder de elegir. Y si podemos elegir, entonces estamos empoderándonos. Y si podemos empoderarnos, podemos decidir. Y finalmente, darle un curso a nuestras vidas que parte de nuestro control, que no parte de una reactividad constante, que puede partir de cierta proactividad al elegir la conducta que yo puedo asumir ante cualquier estímulo que me genere el medio y el contexto. Perspectiva acerca del objeto de estudio y práctica. El objeto de estudio de la mediación, entonces, el conflicto. No. El conflicto es objeto de estudio de la conflictología. El objeto de estudio de la mediación. Latinoamérica ha demostrado que es el camino, que es un proceso de cómo gestionar, de cuáles son los caminos, cuáles son las vías, cuáles son los canales, de qué manera podemos facilitar la solución de esos conflictos. Y no solamente facilitar la solución de los conflictos, sino entregar la famosa caja de herramientas a los mediados, como dice el modelo transformativo de Joseph Folger y Baruch Bush, ¿no? Dice, nosotros vamos a solucionar, vamos a facilitar la solución del conflicto, primero, y vamos a intentar trasladar a nuestros mediados un poco de técnicas y habilidades para que ellos por sí mismos puedan solucionar los conflictos que tengan el día de mañana. Y un día estábamos en un seminario de Folger, en un congreso mundial, y alguien le hizo una pregunta inteligentísima. Óigame, profesor, la mediación entonces, cuando ocurra, por supuesto, ¿ha llegado para fenecer? ¿Ha llegado para desaparecer? Y la respuesta de Folger dice, era, ojalá que sea así, porque el día que desaparezca, después que hizo su trabajo, los seres humanos tendremos el empoderamiento necesario, con las herramientas necesarias, para comprender que nuestro prójimo es tan o más importante que nosotros, en el momento en que nosotros decidimos su importancia. Dilema general, la modificación de los paradigmas. La cultura latinoamericana ayuda mucho a la posible modificación de los paradigmas, porque no somos encajonados, porque admitimos bastantes posibilidades y alternativas, porque somos creativos. La necesidad de nuestro pueblo nos ha hecho ser muy creativos. Y esa es una fortaleza que tienen los ciudadanos latinoamericanos a partir de este concepto de crisis que nos da nuestro querido profesor Albert Einstein. Si ustedes lo leen, verán que Albert Einstein dice que la crisis y el conflicto son una oportunidad, son un reto. Y si no, piensen cuáles han sido los momentos más cumbres de su vida,
donde han logrado los objetivos más importantes que ustedes hayan propuesto. Estoy absolutamente convencido que algunos de ellos, por lo menos, tienen que ver con algún sistema de crisis, algún sistema de compulsión a tener obligatoriamente que sacar recursos de donde no hay para solucionar determinadas cuestiones. Ahí nace la creatividad humana, nace la habilidad innata que tenemos nosotros de adaptarnos al medio, de que independientemente de las circunstancias que sean, de lo difícil que sea la vida, de la que nos pongan, lo veamos como un reto, con una sonrisa, de lado a lado. Lo único es que hay que ser muy proactivo para en las peores circunstancias poder sonreír. Nunca se me olvidará. Hay un libro muy interesante que se titula Las 7 habilidades más importantes de la gente altamente efectiva. Algo por el estilo, de Stephen Covey. Y Stephen, en uno de sus seminarios enormes que da él, en fin, cuestiones parecidas a lo que estamos trabajando nosotros, por otro camino, pero parecidas, Stephen nos cuenta lo siguiente. Él tenía un conflicto con su hermana. Hacía 16 años que no se hablaba con su hermana. Y de buena a primera, como si fuera en este especial local en donde nos encontramos, su hermana se aparece allí en aquella sillita, en la esquinita donde está libre para sentarse. Y Stephen está acá. Y dice, mi hermana, qué bárbaro. Espera terminar su conferencia y va a abrazarla. Dice, mi hermana, qué bueno, al fin. Llegó el momento de la reconciliación. Dice, no. Desgraciadamente tengo una mala noticia que traerte. Dime, mi hermana, ¿qué pasa? Pide lo que quieras. Tengo cáncer terminal de los pulmones y me queda una semana de vida. ¿Cómo? Dice Covey, no sabía qué responder. Lo único que se me ocurrió fue algo muy picudo, cosa que no se me hubiera ocurrido. Mi hermana, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estrella te tengo que bajar? Dice, no, tú no tienes que bajar ninguna estrella. La vida y Dios me han dado esta linda oportunidad. ¿Cómo? Sí, me han dado la oportunidad de enseñar a mis hijos a morir con dignidad. Fíjense ustedes, en qué momento tan difícil la creatividad y los valores de un ser humano formado con los valores del catolicismo afloran en ese momento. Me recuerdo la expresión del Señor, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, me has abandonado. No estaba diciendo que lo estaba abandonando el misericordioso. No. Desde mi interpretación estaba diciendo, ¿cómo es posible que estos seres humanos tengan esa maldad? Que piden la crucifixión y me dan aceite. En estos momentos. ¿Cómo es posible? Hay un modelo interesante que trabaja nuestro amigo Jorge Pesqueira, se denomina modelo asociativo, que tiene que ver un poco con el rescate de los valores humanos en cuanto a estos procesos de mediación. Me recuerdo en los tiempos de mi abuelito o mi tatarabuelito, donde cuando el abuelo decía, querido Rafa, estoy mañana a las 7 de la noche en tu casa. A las 7 de la noche usted podía abrir la puerta que el abuelito estaba entrando por el umbral de la puerta. Hoy en día firmamos 15 papeles para llegar a las 7 y llegamos a las 9. Entonces, ¿dónde está la credibilidad de la palabra? Y eso tiene que ver con una pregunta que le hacían ayer al maestro Moirón. Le decían, bueno, ¿y el cumplimiento del acuerdo dónde queda? No quiero decir mi opinión porque es un poco... Pero voy a tratar de quedarme en un punto medio, como buen mediador. Ajá. El proceso de mediación no es de los mediados. No determinan ellos el protagonismo de la solución de su conflicto. No son ellos los que se van a poner de acuerdo y van a generar su propio conflicto. Que decidan ellos si tiene fuerza vinculante o no. Hay determinados casos, determinadas líneas de mediación, hablando de mediación comercial, por ejemplo, en las cámaras de comercio, que llevan ciertas características intrínsecas que tienen obligatoriamente que llevar una determinada compulsión de determinado sistema. No quiero llegar al final, es determinada con determinado. Para que todos entiendan y nadie entienda. A la vez. Pero bueno, ¿qué importancia tiene dejarlo al valor de la palabra de los mediados? Estamos regenerando los valores humanos. Estamos haciendo una labor más humanista
¿Qué es lo que necesita el mundo de hoy? ¿Quién está gobernando el mundo de hoy? Pregunto. Para decirlo rápido, capital militar industrial, ¿no? Capital militar industrial que necesita que haya conflicto, para que haya guerra, para poder invertir en las armas que se van a gastar en la guerra. Al final le conviene la existencia de estos paradigmas que llevan a los seres humanos a tener los conflictos. Este movimiento de mediación trata de equilibrar un poco lo que están haciendo todos los mediadores en México, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Panamá, en Brasil, en todos nuestros países latinoamericanos, es jugar una carrera sin recursos contra, quizás, desgraciadamente, los omnipotentes. Muchas veces nosotros los mediadores cuando nos reunimos, hay una expresión que es estándar en nuestros comentarios. ¿Cómo estás haciendo tu centro? A pulmón. ¿Cómo estás trabajando tus mediaciones? A pulmón. ¿Cómo estás tú sacando las estadísticas de tu centro? A pulmón. Y cuando vemos personas como el padre que está presente acá, que se interesan desde una institución como la iglesia en estos temas, tenemos que estar muy agradecidos. Verdaderamente agradecidos porque nos sentimos respaldados. Y entonces vamos a pulmón todos. Que en la unidad probablemente aparezcan los recursos por el camino. ¿Qué recurso mejor que la concordia y la confraternidad humana? ¿Qué tesoro mayor nos ha dado la vida si no es la propia vida? Que tengamos un apartamento, tengamos un palaceto, tengamos un automóvil, son consecuencias. Y no siempre es más feliz quien más tiene. También puede ser más feliz el que menos necesita. ¿Dónde está la felicidad? En los valores espirituales, que va a ir regenerando poco a poco en el nuevo tejido social que estamos intentando en nuestra Latinoamérica, la propia mediación. Tenemos una tesis que se va abriendo paso, que la estamos viendo venir poco a poco, y es la tesis del sistema de profilaxis social conflictual. Sistema de profilaxis social conflictual. Es decir, profilactar la aparición y desarrollo de los conflictos. No es que no surjan los conflictos, sino tratar de encontrar las vías para gestionarlo lo más productivamente posible y no regeneren los sistemas adversariales que se vienen regenerando en nuestros países y terminamos en la guerra fratricida que nos referíamos al principio. Es decir, encontrar los caminos, encontrar las herramientas. Yo me fui a estudiar por primera vez esta materia a China, a una ciudad llamada Chongqing, porque de ahí parten las raíces filosóficas de este tema, donde fueron mis amigos norteamericanos a estudiarlo también y sacarlo en el momento donde estaba más difícil en cuanto a los derechos civiles la sociedad norteamericana. Pudieron resolver el problema. Era el momento del movimiento hippie, años 60, años 70, contestatario contra el gobierno, la búsqueda de los derechos civiles en los Estados Unidos. Cada vez que había un roce de una persona con otra, if you don't like it, shoot me. Si a ti no te gustó, demándame. We see each other at the tribunal. Nosotros nos vemos en el tribunal. Chocaba usted su automóvil con otra persona y la persona salía con una tarjetita. El abogado para ir al tribunal. La amenaza del tribunal. Y entonces, cuando yo estudiaba en China, yo decía, bueno, claro, la cultura asiática, la cultura del yin y el yang, del bien y el mal, de la ponderación, claro. Oye, pero me preguntaba, ¿no? ¿Y esto dará resultado en mi Latinoamérica? Con la sangre caliente que tenemos los latinoamericanos, que no andamos buscando conflictos, pero no lo tememos. Y entonces me fui a hablar del pecado y no del pecador, para un barrio donde los asuntos se resolvían a tiros y a puñaladas. Así se resolvían los conflictos. Oye, te voy a dar 3 tiros. Ya cuando decían 3 tiros era el tercero que estaba entrando en medio del corazón. Oye, te voy a dar una puñalada. Cuando decían puñalada ya había 3 varas de puñala dentro del pulmón. En ese barrio había un centrico de mediación donde trabajaban 3 argentinas y una mexicana. Y tenían el 74.28%, lo dije igual que en el curso. 74.28%, no se me olvida la cifra, porque me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo es posible que de 100 asuntos que llegan aquí de personas que tiran tiros y clavan puñales, lo resuelvan? Porque estaban haciendo un sistema de profilaxis social conflicto. Primero habían hecho un estudio de conflictología y habían abierto canales de solución al conflicto, habían previsto soluciones a priori.
que los ayudarían, no que van a ser todas, ni vamos a establecer pasillos de solución, ni mucho menos, pero una idea de cómo manejar la conflictividad, cómo gestionar la conflictividad a partir de esa idiosincrasia, a partir de ese lugar, a partir de lo que las personas consideran allí como conflicto y lo que no consideran como conflicto. Segundo presupuesto, modificar las percepciones a través del propio cambio de paradigmas, ¿no? Lo que yo le contaba ahorita. ¿Por qué tenemos diferentes maneras de ver la vida? Porque tenemos diferente cultura, diferente preparación, diferentes creencias, diferentes experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones pasan por todos estos filtros. Conceptos, definiciones, ideas, idiosincrasia, valores, principios, experiencias, valoraciones, criterios, opiniones y cultura. Y lo difícil en mediación, lo realmente complicado, es que estamos trabajando con interpretación de percepciones. Por eso no la podemos estandarizar. Por eso no podemos tener una sola respuesta para cada pregunta que se provoca en el desarrollo de la mediación, porque todos los conflictos son diferentes. Porque todas las percepciones, en dependencia de todos estos filtros que estamos viendo acá, son diferentes. Si yo le preguntara a ustedes ahora, a todos y cada uno, ¿qué es el amor?, todo el mundo me diría algo distinto. Aunque lo pudiéramos complementar, por supuesto, porque todos sabemos que es una cosa agradable, placentera, especial, que nos da ánimo, que nos promociona, que nos potencia, etcétera. Nos pudiéramos poner de acuerdo en los conceptos más macro de lo que es el amor, pero la experiencia que hemos vivido cada uno de nosotros es distinta. Si todos nos contáramos las buenas experiencias, todos seríamos un poquito más dados al amor al prójimo, estoy seguro de eso. Y todo parte de la famosa tesis del construccionismo social. La realidad no es lo que está, sino lo que yo genero con mi propia comprensión, mis propios conceptos, mis propios filtros, y por lo tanto esa es mi realidad. Esa es mi versión y por eso, pues, el conflicto es lo que yo digo que es. Y ahí tenemos algo que en Latinoamérica se ha resuelto bien clarito. Hay un gran dilema en mediación, que lo veremos ahorita un poquito más profundamente, pero se los digo rapidito. ¿Qué pasa cuando vienen dos personas a mediar su asunto? A nos cuenta su versión, su manera de ver el conflicto, su idea. B nos plantea su idea y su manera de ver el conflicto. ¿Con cuál de los dos trabajamos? Si trabajamos con una de ellos, lo que hacemos es que esa versión nos coloniza todo el proceso. Porque si viene el maestro Cardosa y me comenta su versión, y luego viene el licenciado Lobo Niembro, ¿ustedes creen que me va a comentar su versión del tema? O más bien se va a referir a lo que dijo el maestro Rubén. Eso no es así. La culpabilidad no es mía, es de él. Entonces la versión del maestro Rubén me está colonizando todo el proceso de mediación. ¿Qué hacer? Ya veremos. Ya veremos. Como hizo ese dilema que ha ocurrido en la escuela latinoamericana, sobre todo en la escuela regiomontana. Lo aprendí de ellos. Cuando yo pensaba que tenía conocido ese camino. Un buen día dije, claro, por supuesto, yo no puedo trabajar de inicio con las dos personas y empezar. Yo tengo que dar un tiempo. Yo tengo que hablar con uno primero, tengo que ver al otro después. Tengo que buscar conceptos armónicos, tengo que resignificar antes de preparar el primer paso del proceso. Porque ya ellos tenían el 50% del proceso de mediación de la cosa. Porque primero, las personas quieren acordar voluntariamente. Y luego, lo mantienen a los dos con una tercera historia o historia alternativa. No es la historia de A, ni es la historia de B. Vamos a trabajar la historia alternativa con la compatibilización de los intereses y necesidades de A y B. Si lo que le interesa a A y B, y luego buscar sinergia entre ellos. Es decir, cómo A le demuestra a B que necesita de A para satisfacer sus necesidades e intereses. Los que están pasando el curso conmigo saben por qué me río. Y cómo B le demuestra a A que necesita de B para satisfacer sus intereses y necesidades. Pero no solamente eso, aprendimos con Sarah Cobb lo que se está desarrollando mucho en Latinoamérica y no en otras dimensiones. Hemos hecho, digamos, nuestro criollismo en esta técnica de Sarah Cobb, que es la pregunta circular. A ver, A, ¿qué piensa usted de lo que dijo B, de lo que dijo usted anteriormente? ¿A qué los estoy obligando? A reentretejer
su fuente comunicacional. Porque si vamos al proceso de mediación, Elizondo y yo, el maestro Elizondo y yo, pues a lo mejor yo, lo mejor que hago, porque soy una persona decente y educada, es esperar a que el profesor Elizondo termine para hablar. Pero yo no lo estoy escuchando. ¿Qué es lo que pasa a veces en las discusiones escolares? Que lo mejor que hacemos es esperar a que el otro termine para hablar nosotros. Y ahí vienen los malentendidos, y ahí vienen las cuestiones que no sabemos. Y ahí viene la pérdida de control en el diálogo. Y para recuperar el control, una vez que se ha olvidado por qué comenzó, aplicamos la fuerza. Y ahí escala el conflicto. Es el terreno fértil de ese conflicto que tenemos nosotros como parte del objeto de estudio de la mediación. El segundo presupuesto es el tema de los paradigmas. Hay un paradigma hoy en día, que es lo que yo le planteaba a ustedes, de ese niño que llega a la casa y le dice a ustedes que le quitaron la merienda y ustedes le dicen, pues le rompe la cabeza. Miren ustedes qué camino tan largo sigue esa respuesta. Esa respuesta que hacemos instintiva, miren el camino neurológico que sigue hasta llegar a los conceptos matrices de la cognición. La mediación tiene un condimento importante de metacognitiva. Importante. La experiencia que nosotros tenemos en la vida a lo mejor nos compulsa, a lo mejor nos lleva a la tendencia de seguir un sistema adversarial. Debemos salir un poco de esa experiencia y trabajar lo que dice Dora Nischman en su modelo generativo, que lo estamos aplicando hoy en día en Latinoamérica. Es decir, cómo obtener lo inédito del discurso emergente. Utilizar en mediación lo que se puede conocer como la abducción. Sí, dije abducción. Eso que hacen los extraterrestres con los terrícolas, ¿no? Que vienen y hacen la abducción y se lo llevan a Marte allí y hacen la investigación. Oye, este señor, ¿qué interesante está este señor? La abducción. Es decir, extraer lo inédito en lo emergente, lo que nace de esa tercera historia que trata de compatibilizar intereses y necesidades. Sacarlo así, a punta de pinza, ¿qué es lo nuevo? Muchas veces nuestras mediaciones, y mis mediadores que están aquí no me dejarán mentir, ha ocurrido que la relación ha salido potenciada del propio proceso de mediación. Uy, no nos habíamos dado cuenta. Qué bueno, qué malo. Y nosotros mismos salimos asombrados. Nunca se me olvidará las primeras mediaciones que hacía. Yo salía a las mediaciones y decía, soy mago. ¡Qué bárbaro! ¡Lo logré! Y a veces no podía, en un análisis retrospectivo, saber el por qué lo había logrado. Hoy, con la experiencia que tengo, como digo yo, a mediar se aprende mediando. Ya sé que la teoría es muy buena y la teoría prepara una gran práctica, pero es tan rica. Hay tantas difíciles, complicadas, nuevas y generativas situaciones que mientras más mediemos, más nos desarrollamos en esto. Ya sea en la casa, en el edificio, en el trabajo, en el amor, en donde sea, en cualquier lugar. Fíjense ustedes, en nuestra propia Latinoamérica, los grandes poetas, cómo mencionan este nuevo movimiento, cómo ven en su poesía el cambio de paradigmas. Vamos a ver a Galeano. Dice, los guaraos que habitaban los suburbios del paraíso terrenal llaman al arco iris serpiente de collares y más de arriba al firmamento. El rayo es el esplendor de la lluvia, el amigo mi otro corazón, el alma el sol del pecho, la lechuza el amo de la noche oscura. Para decir bastón dicen nieto continuo y para decir perdón dicen olvido. Veamos qué dice Borges. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inexplicable Suipen, opta simultáneamente por todas. Creo que así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se disfrutan. Es decir, ¿dónde está la riqueza del proceso de mediación latinoamericano hoy en día? Su tolerancia, su adaptabilidad, su ajustabilidad. No tratar de traer modelos de un lugar y tratarlos de implementar en un lugar que tiene una idiosincrasia distinta, unos valores distintos, una comprensión distinta. Nos ha pasado.
El modelo de mediación regiomontana solamente lo pueden hacer ustedes, nadie puede venir aquí a decirles cómo hacer su sistema de mediación. Porque tienen una gran ventaja sobre la persona que viene de fuera, que conocen cómo es regiomontana, que conocen y digamos más. En la comunidad de Compri, en la comunidad de Vista Hermosa, en determinado edificio, en determinada familia, en determinado conflicto. La diferencia de cada uno de ellos, cómo ajustarlo. No es el modelo generativo, no es el modelo asociativo, no es el modelo transformativo, no es el modelo estratégico, no es ninguno de los modelos. Es un poco de todo, los modelos sirven un poco de luz, de guía, de faro, no lo sé. Pero un poco para adaptar y hacernos el traje a la medida y ponérselo a los conflictos que tenemos para que realmente tengan solución verdadera y solución para toda la vida, ¿no? Entonces, hay quien piensa de las destrezas de un mediador. Miren ustedes las habilidades que nos menciona William Simmons. ¿Cuál es el perfil del mediador? Fíjense ustedes. Ahora, yo me pregunto, a lo mejor en otro lugar, no sé, no decir para no ofender, ¿no? Tendrán que estudiar alguna de esas cosas, pero los latinoamericanos no tienen que estudiar. Todas las habilidades las tenemos, nada. Y si no, vamos a ver, la paciencia de yo, cuando queremos ser pacientes. Uy. La sinceridad y tenacidad de los ingleses, cuando queremos ser sinceros y tenaces. El talento de los irlandeses. ¿Qué mayor talento para Latinoamérica después de haber sido países tan expoliados, tan saqueados, que estamos pensando en mejorar la raza humana? Miren a dónde hemos llegado. Hemos llegado a trabajar en un escalón superior de la civilización humana. ¿Latinoamérica? Sí, querido. Latinoamérica. Por supuesto. Y lo vamos a hacer porque ya es el segundo idioma mundial. Lo que hagamos nosotros va a pasar a través de nuestra historia y va a pasar a través de nuestro idioma. Y los conflictos que se generan en nuestro idioma, si son solucionados en nuestro idioma, se va a poder el día de mañana, Dios mediante, solucionar la mayor cantidad de conflictos del mundo. Hoy en día es el inglés, porque tiene la maquinita de hacer. Pero cuando haya otras maquinitas, de otra manera. Las técnicas más importantes que se han venido empleando en los procesos de mediación, ahí las tienen. Pero más que técnicas, es la manera en que el latinoamericano las utiliza, a partir de su humor, de su sinceridad, con sus cualidades, con la gran manera que tiene de hacerse entender, de hacerse querer. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué país, qué idiosincrasia del mundo se da a querer tan fácil como nos damos a ver? ¿Qué idiosincrasia del mundo se pasa la vida besándose, amándose? Como decía un viejo eslogan de un amigo mío, mientras ustedes hacen más la verdad, nosotros hacemos más el amor. Es una cultura preparada, solamente que necesitamos los caminos, solamente necesitamos los cambios de paradigma. Digo solamente, parece una quimera, parece una utopía, pero esa quimera, esa utopía, si no se da el primer paso, no se logra. ¿Dónde está el 50% del éxito de cualquier tarea que nos ponga? ¿Dónde está? En el primer paso. En dar el primer paso. En pensar que sí se puede. En programar nuestros mapas mentales. Y decir, ahí voy. Me voy a partir la cabeza, pero ahí voy. Y así, ¿cuánta potencialidad no tiene el ser humano? No hay peor gestión que la que no se hace. Y nosotros lo sabemos. Y tenemos ese nivel de audacia. Todas estas técnicas, más o menos, son las que se tratan en los procesos de mediación. Y de un modo más o menos estándar, son reconocidas